En las últimas horas hemos visto una gran corrección en Bitcoin que nos hace tener que cambiar algunos planes en el corto plazo. Y es que en vídeos anteriores estuvimos comentando cómo hay una zona sobre la que se está acumulando muchísima liquidez de shorts y todavía no terminan de castigar esa zona operativa. Luego revisaremos cuál es esa zona más adelante en el análisis, sobre todo de mapas de liquidaciones, pero vamos a ver cuál es la situación actual del precio. Porque en los últimos días parecía que la situación iba mejorando poquito a poco, sobre todo después de estos dos movimientos alcistas que estuvimos viendo recientemente. Pero ayer veíamos cómo había una zona de resistencia, que al final es la resistencia de esta estructura anterior que hemos estado analizando, que le está costando mucho romperla al precio. Recordemos que en la operativa en compra que teníamos desde este punto había tres principales objetivos y en el vídeo de ayer dijimos que habíamos alcanzado dos objetivos. Este era el primer objetivo, la zona de los 71.365 y el segundo objetivo era esta zona de los 71.915. ¿Pero qué sucedía? Que estábamos viendo que este primer nivel le estaba costando bastante romperlo al precio. Decíamos que en el muy corto plazo había una zona de soporte que sería una referencia importante, esta zona de los 70.890, pero fijaros que en el siguiente intento de ruptura, aunque estuvo presionando durante bastante tiempo, y cuando digo bastante es durante mucho tiempo, fijaros la cantidad de velas que tenemos por aquí intentando atacar esta zona de resistencia, pero finalmente el precio decide decir basta, o sea, no era capaz de romper esta zona y vuelve a atacar el soporte. Y es aquí cuando la situación se complica muchísimo en Bitcoin. Me hubiese gustado haber podido lanzar una actualización de esto, pero como veis, no estoy en mi setup habitual, vuelvo a estar de viaje, aunque en esta ocasión va a ser por unos pocos días. Pero bueno, que me desvío del tema. La cuestión es que este cambio de contexto es una señal bastante bajista, porque para nosotros poder estar alcistas decíamos que iba a ser muy importante durante las siguientes horas conseguir ver una ruptura efectiva de este nivel. Y entonces aquí sí que podemos volver a apuntar a esta zona como un principal objetivo dentro de la operativa de corto plazo. Es por eso que ayer dijimos que iba a ser muy importante también hacer gestión de nuestra posición en long. Fijaros lo que hubiese pasado si este long que traíamos no lo hubiésemos protegido a medida que íbamos alcanzando objetivos. Pues no solo hubiésemos perdido todo lo ganado, sino que podríamos haber salido hasta en pérdida, cuando ya teníamos todo este recorrido. Por eso siempre os digo que es importante que hagamos correctamente la gestión de riesgos y que a medida que vamos alcanzando diferentes objetivos, pues saquemos esos beneficios que ya nos ha dado el mercado, que no nos pueda la avaricia. Porque muchas veces por querer buscar ese último céntimo terminamos perdiendo todo lo que habíamos ganado. Y eso no es lo que queremos hacer nosotros. Pero en definitiva, nuestra señal más importante durante estas últimas horas ha sido el rechazo a esta zona que comentábamos ayer y la ruptura de este soporte clave que habíamos identificado también en el vídeo de ayer. Porque como veis, tras la ruptura termina consolidando esta zona como resistencia y aquí el precio pues cae a plomo. Alcanza el siguiente objetivo, que era esta zona de soporte donde teníamos de hecho una confluencia entre dos niveles. Como veis, termina rompiendo y consolidando esto también como una resistencia y a partir de ahí pues no hace más que continuar con la tendencia bajista. Ha habido varias oportunidades en las últimas horas, podíamos habernos incorporado desde esta zona, podíamos habernos incorporado desde esta también y fijaros que hemos llegado a alcanzar incluso la zona del soporte de la estructura mayor. Y creo que va siendo hora de empezar a limpiar un poquito el gráfico porque se nos empiezan a quedar aquí demasiadas zonas, demasiadas estructuras, cosas que ya no son tan interesantes para nuestra operativa. Pero como veis, la acción del precio todavía se recoge dentro de esta estructura, a su vez dentro de otra mayor. Si os fijáis, esta es la estructura principal que tenemos en timeframes superiores y la zona de resistencia pues no termina de alcanzarla. ¿Se aproxima? Sí, pero no la termina de testear. Recordemos que esta estructura tiene la resistencia sobre los 72.230 y lo hemos intentado recientemente en dos ocasiones, pero el precio pues no ha sido capaz. ¿Qué sucede? Vale, aquí es donde la situación se complica bastante, porque podemos decir, ok, vale, o sea, todavía sigue en equilibrio la estructura, pero es una estructura que a mí personalmente no me está gustando demasiado cómo se está desarrollando. ¿Por qué? Pues por un motivo muy sencillo, y es que tenemos muchos falsos intentos de ruptura en diferentes zonas. Creo que hay demasiado ruido en esta estructura y considero que quizás es más interesante solamente utilizarla como referencia o utilizar estos niveles como referencia, pero no buscar oportunidades como lo solemos hacer dentro de nuestra metodología. Solamente usaremos estas tres zonas, los 68.760,
los 70.040 y los 71.365 como niveles de referencia para la acción del precio, zonas clave, pero no van a ser nuestra estructura para buscar oportunidades siguiendo la metodología. Los que sabéis la metodología creo que entenderéis mejor esto. Si no la sabéis, pues obviamente igual estáis un poco más perdidos, pero bueno, tiempo al tiempo y sobre todo pendientes a anuncios de formación porque en breve se vienen novedades importantes. Ahora mismo tengo una teoría de que sobre esta zona pues probablemente vamos a ver muchísima liquidez de shorts acumulada, en torno a los 72.082. Luego lo confirmaremos con el resto de herramientas, pero es que no me termina de gustar nada de esto último que estamos viendo en el time frame de una hora para ningún tipo de operativa. Está la cosa muy fea. Creo incluso que quizás otra estructura que podría tener más sentido sería algo de este estilo. Utilizaríamos esto como la zona de soporte y esto como zona de resistencia. ¿Podría ser? Sí, o sea, podría servirnos esta estructura también. Pero no sé, la acción del precio es bastante extraña en el gráfico de una hora. De hecho, vamos a dejar de momento, yo creo que esta estructura anterior, no por la estructura en sí, sino por los niveles. Y otra cosa que sí que quizás me puede preocupar un poquito más es la acción del precio reciente sobre esta zona operativa. Incluso si lo vemos en gráfico diario, creo que es hasta más grave, porque os podéis fijar que tenemos por aquí 3 ataques a la zona de resistencia, los 3 que terminan fallando y además el último, ya lo dijimos en su momento, que había limpiado mucha liquidez en zona de short. Esto incluso se podría llegar a considerar una consolidación del reingreso y a partir de aquí nuestro objetivo sería buscar la zona del soporte, la zona de los 60.300 como un objetivo. Es cierto que tampoco vemos tanta intención en esta vela, pero yo pienso que si terminamos viendo una ruptura efectiva de este soporte que tenemos actualmente en los 68.768, será el inicio de una continuación bajista. Obviamente, durante todo ese desarrollo, no es que solamente esperemos esta zona como objetivo, sino que tenemos varias zonas sobre las que buscar pues un poco de gestión de la posición. Para mí la principal o la más cercana, podríamos decir, estaría en los 66.105, una zona donde tenemos confluencia de la zona media de la estructura y del value area low. Por lo tanto, marcad esto como un objetivo para escenarios bajistas en el corto plazo. Obviamente, la zona de los 63.000, creo que ya sobra decir que es otro soporte y otra zona objetivo para un setup bajista, y luego pues esta otra zona que ya hemos comentado, ya que además, como veis, tenemos una confluencia entre el soporte de esta estructura mayor y luego pues la directriz alcista. Pero no me está gustando la situación de Bit, la verdad, se está complicando demasiado. Cuando parece que intenta arrancar, termina fracasando. Pero hay algo raro, ¿vale? Hay una cosa que rompe un poco todo el esquema y que todavía puede abrir la posibilidad, por lo menos a un intento de iniciar un movimiento alcista. Pero para ver eso tendremos que ir a los mapas de liquidación. Y es que quiero que os fijéis en toda esta liquidez que tenemos desde los 76.080 hasta los 435. Hay muchísima liquidez de largo plazo en esta zona. Y es extraño que el Bitcoin inicie un movimiento bajista sin antes llevarse toda esta liquidez. Si viésemos una rotación y un cambio de contexto durante los siguientes días, este sería uno de nuestros principales objetivos. De hecho, ayer lo que estábamos esperando es ver si era capaz de romper esta primera resistencia para confirmar precisamente ese escenario. Finalmente no lo hizo, así que no pudimos aprovecharlo. Pero creo que no debemos ignorar toda la liquidez que está aquí concentrada, porque esto es lo típico que de repente parece que el precio cae, pega un velazo, liquida a todo el mundo y luego ya sí se cae para abajo. Así que mucho cuidado con esa zona. Y luego si nos centramos en la liquidez de corto plazo, pues fijaros, o sea, tenemos aquí en esta zona de máximos como poco a poco se va acumulando más liquidez, en torno a los 72.265, aunque he de decir que parece que de momento los más confiados están en zona de longs, porque fijaros que parece que en el corto plazo, cerca del precio, donde más liquidez vemos es desde los 67.305 hasta los 66.750, aunque las últimas liquidaciones que han aparecido son gracias a este movimiento bajista, que ya decíamos ayer que había algo de liquidez por aquí concentrado y es raro que inicien un movimiento bajista sin antes llevarse esta liquidez. A mí si me hubiesen hecho liquidación y el inicio del movimiento bajista me hubiese dado muchísima más confianza a esta operativa, porque ya habríamos confirmado una trampa, pero la han dejado por ahí la liquidez y eso significa que en cualquier momento pueden ir a buscarla y obviamente nosotros no queremos acabar en esas trampas. Por cierto, a nivel de noticias teníamos datos de subsidio por desempleo. Como veis, hemos tenido unos datos un pelín mejores de lo esperado. No sé si lo estáis viendo bien, os puedo hacer un poquito de zoom, ¿vale? Como veis, lo que se esperaba eran 211.000 y finalmente hemos tenido 210.000. ¿Hay un incremento? Sí, pero son datos mejores de lo esperado.
¿Cambia mucho la situación? No lo creo, ¿vale? No creo que cambie demasiado la cosa. Y en Ethereum se ve bastante feo este rechazo otra vez a la zona de los 2200. No estamos viendo fuerza en general en cripto, le está faltando mucho y me da miedo revisar luego XRP y Solana, que creo que eran los que están un poquito peor, sobre todo XRP, era el que estos últimos días no estaba dando demasiadas señales de fortaleza. Pero bueno, es que Ethereum está siguiendo un poco la dinámica de Bitcoin, aquí no puedo comentar mucho. El siguiente objetivo, si continúa esta dinámica bajista, sería la zona de los 2000, pero creo que esto ya lo sabemos de sobra. El SP500 ha continuado otra vez con el movimiento bajista y vuelve a frenar sobre esta zona de soporte clave que tenemos identificada, sobre los 6540. Importante ver la reacción en esta zona porque podría iniciar una nueva estructura sobre estos niveles si el precio termina frenando este movimiento bajista y sigue lateralizando en estos niveles. Vamos a dejar planteada la estructura, todavía no tenemos las suficientes confirmaciones como para decir que efectivamente hemos terminado el movimiento bajista y rotamos a un movimiento lateral para unos cuantos días además, pero vamos a dejar la hipótesis por si los próximos días la acción del precio nos la termina confirmando. Y venga, vamos a ver XRP. Bueno, XRP era lo esperado, ¿vale? No había visto el gráfico, pero solo con ver la debilidad de los días previos y que hoy en general hemos visto bastante debilidad en cripto, pues era obvio que iba a terminar volviendo a visitar la zona del 1,3359. Como veis, es que ha sido milimétrico, ha testeado la zona y ha frenado. Sin más, o sea, seguimos en este rango infinito, ¿vale? Y con bastante sesgo bajista, después de esta limpieza en zona de máximos, reingreso y que ya ha consolidado señales bajistas. Mucho cuidado con XRP si terminamos perdiendo esta zona del 1,3350, porque una ruptura y consolidación nos podría dar inicio a una corrección bastante grande para incluso medio plazo, podríamos decir. Aunque como veis tenemos un objetivo por el camino en el 1,2922 que podría ser un salvavidas, pero bueno, habrá que ir viendo eso cómo se va desarrollando, porque luego ya al siguiente nivel estarían el 1,1167 y eso creo que asustaría a muchos. Solana también bastante feo, sobre todo porque esto tiene pinta de distribución. Fijaros cómo teníamos limpieza, reingreso, muestra de debilidad, pues no me sorprendería nada que esta dinámica pueda continuar fácilmente otra vez a volver a visitar el soporte que tenemos por aquí identificado en torno a los 84,79. Y por cierto, dar like a este vídeo porque me he comido creo que 36 horas sin dormir, un viaje de la leche y estoy aquí cumpliendo un día más. Y esta vez no vengo tanto de vacaciones. ¿Vamos a hacer cosas chulas? Sí, pero estoy trabajando mucho. Pronto se vienen novedades chulas, tanto en el grupo VIP como en el canal, como en, bueno, muchas cosas en general. Ya lo iremos anunciando a medida que vaya pasando los días. Pero estamos cocinando muchas cositas y a fuego lento. Ya veréis, va a estar bastante chulo.